bienvenidos a Dominicana es Vida, la edición de hoy. Como siempre, gracias a Dios por darnos la oportunidad del privilegio de estar frente a ustedes para compartirles el contenido, la edición de hoy. Agradecemos siempre a la diáspora, a los dominicanos que están en el exterior, que nos ven en todo Estados Unidos y Puerto Rico, a los extranjeros, todo el mundo que nos ve a través de nuestras señales. Cada día a esta misma hora usted se sienta y espera este programa que con tanto agrado hacemos para ustedes. Síganos por Instagram, Facebook y Twitter para que estemos conversando, chateemos por ahí. Usted nos pregunta de nuestros invitados y nos encanta darle contestación. Hoy quiero compartirles una entrevista que hicimos a una funcionaria importante porque la República Dominicana es un estado de derechos, democrático y de derechos, y entonces hay un servicio que se ofrece a la ciudadanía y es el servicio del abogado, los defensores públicos. Conversamos con Laura Hernández, directora nacional de Defensa Pública, y es importante que usted domine esta información para que si usted necesita este servicio, usted esté debidamente informado y usted lo requiera, usted lo solicite. Así que les dejo con esta interesante entrevista a Laura Hernández. Disfrútenla. Bienvenida, doctora. Siempre es un prestigio, un placer tenerla con nosotros. Gracias, Aurelina. Gracias por tu invitación. Como siempre, el gusto es nuestro estar en tu programa. Gracias, gracias. Doctora, nosotros queremos que el mundo sepa, porque estos canales se ven mucho en el área de Estados Unidos, Puerto Rico y todo eso. Tenemos muy buena cobertura. Que el dominicano que está afuera, extranjero, turista, sepa, además del público local, cuál es el rol, para comenzar por ahí, el rol de la Defensoría Pública, de esa dirección que usted tan dignamente dirige. ¿Cómo no? De conformidad con la misma Constitución de la República, en el artículo 176, la Defensa Pública es un órgano constitucional que se encarga de tutelar los derechos de las personas que pudieran estar en conflicto con la ley y es encargado de defender a las personas que por cualquier causa no tengan abogado. O sea que yo pienso que lo primero que tenemos que decir es que somos una institución estatal, por tanto, no es una caridad, no es una ONG, ni es un trabajo solidario de una iglesia a los pobres. Y yo pienso que esto es lo primero que tenemos que quitar si hay algún mito en alguna persona de entender que este debe ser un servicio para pobres. No es así y no lo es en toda América. Las defensorías públicas defienden a todas las personas que no tengan abogado, evidentemente. No importa el estatus social, no económico, importa el estatus, no se discrimina. No se discrimina y la misma Constitución nos prohíbe discriminar. Como no se discrimina que tú puedes tener tus hijos en un colegio privado, pero si quisieras inscribirlo en una escuela pública, nadie te lo puede impedir. Así es. Como no se discrimina que tú vayas a una clínica privada, pero si quisieras ir a un hospital público, alguien no te puede decir que tú tienes dinero, no vengas a un hospital público. Entonces es un servicio público que está dirigido a cualquiera que lo necesite. Ese yo pienso que es lo primero de lo que tenemos que partir. Ahora, evidentemente, la gran mayoría de nuestros usuarios es pobre. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho y lo hemos comentado contigo en este programa, la justicia penal es la cara de la pobreza. Así. De hecho, los casos donde hay personas con recursos económicos involucrados son los casos que más suenan en la prensa porque no es el caso del día a día. Pero esto no quiere decir que la defensa de ninguna manera pueda no asistir a una persona que tenga recursos y sobre todo que gran parte de estos casos ingresan a la defensa pública fruto del decreto del abandono del abogado privado del tribunal. Y evidentemente ahí la defensa mucho menos puede negarse a asistir a estos procesos porque si no, nos podríamos ver en nuestro país en situación de que muchos procesos no pudieran conocerse porque nadie puede ser juzgado sin tener la asistencia técnica de un abogado. Así es. Eso es imposible, no se permite. En nuestro derecho, nuestra regulación, usted tiene que estar asistido por un abogado. Doctora, nosotros sabemos que en la República Dominicana hemos mejorado mucho en cuanto a la justicia y todo eso, pero como usted bien dice, la justicia dominicana no es tan económica, y creo que en ninguna parte del mundo es económica. Tengo la información por como camino
que la mayoría que accesa a sus servicios de defensa pública son personas de escasos recursos. Así es. ¿Cuál es el procedimiento? Una persona humilde que me esté viendo, porque hay otro servicio que se ofrece en los tribunales, el abogado de oficio. No, la figura del abogado de oficio realmente desapareció. Pero existe todavía en algunos. No, nosotros tenemos todavía en nueve distritos judiciales donde no tenemos defensa pública, pero ya no tenemos abogados de oficio, sino tenemos unos abogados contratados a tiempo completo, porque el problema con el modelo del abogado de oficio es que podía ejercer. Y tú sabes que tiende a haber un problema ético en qué asumo de manera privada, qué asumo como abogado de oficio, y por tanto, este es un modelo del que la defensa pública se ha tratado de alejar, que era el modelo anterior, con el Código de Procedimiento Criminal, y antes de que surgiera la defensa pública en el 2013, que antes de entrar el Código Procesal Penal ya existía, el modelo que eligió la República Dominicana son los defensores de carrera. Como todavía en algunos lugares no tenemos oficinas abiertas ni un número suficiente de defensores de carrera por falta de recursos económicos, o sea, por falta de presupuesto, existen abogados contratados, pero que se le capacitan y están a tiempo completo. Porque lo que no queremos es la dualidad por el tema ético de estar en el ejercicio privado de la profesión y estar en el ejercicio público, porque evidentemente son cosas muy distintas. Y es bueno saber quién puede accesar al servicio de Defensoría Pública. Quisiera que usted nos ayude. Puede accesar cualquiera que lo necesite. ¿Sea víctima o no, sea creyente o creyado? No, sea imputado. Hasta ahora la defensa pública en la República Dominicana solo asiste a los imputados, porque evidentemente el derecho de defensa que garantiza los acuerdos internacionales, los tratados y la Constitución es el derecho de defensa. Ahora bien, por lo mismo que tú decías, de que decimos en nuestros países que la justicia es gratuita, pero el acceso a la justicia es muy costoso, hemos visto que las defensas públicas en la mayoría del hemisferio no solo tienen defensa pública, sino tienen otra rama que es la asistencia legal gratuita, pero ahí sí a personas que no tengan recursos en otras materias. Entre ellas se destacan las víctimas y tenemos países como Paraguay, como Argentina, como Uruguay, como Brasil, pero también como Honduras. O sea, aún países económicamente más pobres que nosotros que asumen el acceso a la justicia como un derecho fundamental que el Estado tiene que garantizárselo. ¿Por qué? Porque alguien que quiere reclamar, por ejemplo, un terreno que era propiedad de sus antepasados, si no tiene recursos, ¿cómo los reclama? Así es, un abogado privado cobra. Así es, pero todavía no hemos llegado a este punto en la República Dominicana. Yo espero, esta es una deuda pendiente que como país tenemos. Eso le iba a preguntar, porque aquí está limitado, se limita solamente al derecho penal, ¿no? Así es, pero la Constitución del 2010, sabiamente los legisladores, en el artículo 177, que está en el título de la defensa pública, habla de que deberá brindarse defensa en otras materias, sobre todo en el caso de las víctimas. O sea que ahí ya hay una puerta que ha abierto la Constitución, que evidentemente depende de la asignación de recursos, porque evidentemente por temas éticos, el que defiende al imputado jamás podría defender a la víctima, y de hecho son especialidades diferentes. Quien defiende a la víctima va a ser un experto en victimología, dentro de las ciencias penales pues va a tener otra formación distinta. No hemos llegado hasta ahí, pero yo pienso que es una deuda que como Estado, que como nación tenemos con las personas, porque yo digo que después de la vida humana, y por eso hay siempre tanta lucha por el sector salud, la vida es importante, pero el segundo bien jurídico más importante es con el que protegemos en la defensa pública, que es la libertad. Yo digo que la libertad y los bienes de una persona después de la vida, pues es un bien jurídico que el Estado debe de garantizar. Yo pienso que el país camina hacia eso. Yo veo la defensa pública como el brazo humano del sector justicia, quien le brinda ese verdadero acceso a la justicia. No hay acceso a los tribunales si usted no está
asistido y asesorado por un técnico. Sí, que ya las personas aquí, y le digo, porque eso lo veo a diario, la mayoría de las personas que están accesando al servicio de defensa pública son esas personas que más lo necesitan. Así es. Eso hay que decirlo. Está Así bien es. que queramos llegar al momento, pero casi el que puede pagar un abogado lo paga. Está accesando y eso es positivo. Yo lo veo muy positivo. Las personas humildes. Y ahora viene una pregunta. En el dominicano, en muchas partes del mundo, dice, bueno, es público. ¿Qué tanta calidad podemos esperar? Porque lo público a veces dice, bueno, eso es público. En el caso de la defensa pública, podemos confiar en que un abogado privado no va a someter ahí, a imponerse a un defensor público. Mira, yo pienso que durante estos 13 años, si en algo hemos trabajado en la defensa, es demostrar que lo público no es malo y que lo gratuito no es una caridad, sino que es un servicio que la persona puede exigir. Y por eso yo pienso que la defensa pública, si se ha destacado dentro de los operadores del sistema, es por ese trato humano y respetuoso, pero también por esa alta capacidad técnica. Nosotros vivimos, aparte de que quien ingresa como defensor lo hace o defensora como a través de un concurso, es capacitado y tiene una capacitación inicial, nosotros constantemente los estamos capacitando con cursos de educación continua, porque siempre decimos que quien no adelanta y no sigue estudiando se va quedando atrás. Y que los delitos claro. se van modernizando y el derecho surgiendo otros delitos. Y el derecho va evolucionando y hay que estar en constante estudio. Y yo pienso que en la práctica se ha demostrado que los defensores públicos y defensoras son muy buenos. De hecho, cuando entraba el Código Procesal Penal, yo recuerdo que los abogados se sentaban en los tribunales a anotar, escuchar, que por primera vez abogados mencionaban artículos de tratados internacionales, que postulaban con el bloque de constitucionalidad, que se hablaba de derecho constitucional en tribunales penales, en juzgados de instrucción. Y por eso entiendo que brindamos un servicio de calidad. Suena mal que yo lo diga, yo pienso que es mejor que lo diga la ciudadanía, pero el hecho de que tengamos un 65 a un 75% de todos los casos penales habla de que brindamos un Pero ahí servicio. voy. Ese dato que usted me está dando, y agradezco, doctora, que usted me abastezca con esto. A mí me encanta estar investigando. Este es el informe anual de ustedes. Tengo entendido que ustedes tienen una demanda de trabajo más por encima de lo que pueden ustedes brindar. Háblenos un poquito de eso. Sí, eso es cierto, pero por eso, por ejemplo, justamente en el día de hoy ingresaron a la defensa pública 55 defensores que egresaron de la Escuela Nacional de la Judicatura. O sea, estamos haciendo esfuerzo por ingresar nuevos defensores. Evidentemente no todo lo que necesitaríamos, sino en la medida que nuestro limitado presupuesto nos permite. ¿Cuántos casos es lo recomendable que maneje cada uno? Nosotros entendemos que los defensores nunca deberían tener más de 150 casos. Pero cuando en una provincia hay solo 2, ¿qué ocurre? Están llevando 200, 300 casos. Pero en este momento estamos en una media de no pasar de 250 casos. En algunos momentos tuvimos crisis de 400 casos, pero por eso tuvimos que contratar a algunos abogados de manera temporal, capacitándolos en lo que vamos capacitando, formando a los defensores de carrera, que evidentemente es el modelo que ha elegido la República Dominicana. Ahora, lo que puedes estar segura que no importa que tengan una carga elevada, por los mecanismos de supervisión se mantiene la calidad del servicio. Y veo este informe, ¿puede darnos algunos datos de casos recientemente, ese servicio a la población? ¿Cómo le ha servido? ¿Cuántas personas se han beneficiado? Mira, solo el año pasado atendimos más de 26.000 casos que llevamos en el país y personas que fueron asesoradas por la defensa pública, más de 180.000 personas, porque hay muchos trámites, libertades, que son cosas mucho más sencillas que un proceso desde la fase policial hasta la culminación, que
que para la defensa pública no termina con una sentencia en firme, sino que tenemos defensores de ejecución que van a acompañar en toda la etapa de ejecución a las personas hasta que obtengan su libertad. Si alguien es condenado a 10 años, durante esos 10 años, él va a tener un abogado o una abogada que lo va a acompañar, porque aún en esta etapa que la persona está descontando sus días en un recinto carcelario, esta persona tiene derechos que ejercer ante un juez de ejecución. Así que no se olvidan. No nos olvidamos de estas personas. Perfecto, perfecto. ¿Y cuáles son los principales de esos casos? La mayoría de esos casos que usted atiende, ¿cuáles son las infracciones, los delitos, los temas? Mira, el tipo penal más socorrido durante el 2015, el año pasado, es la droga. Evidentemente no estamos hablando de tráfico, estamos hablando de usuarios consumidores. Y muchas veces consumidores, que la línea entre consumidor y a veces lo que la ley cataloga como traficante es muy fina. Pero cuando tú miras las condiciones socioeconómicas que, por ejemplo, evalúa un trabajador social, se da perfectamente cuenta que no son grandes traficantes. Y además, como yo digo, eso está muy claro. Las drogas entran a un país por aire, por tierra o por mar. Es imposible. Entonces son distribuidores, pero pequeños, pero no grandes. No grandes, sí. Definitivamente la droga impacta muchas veces en la corrupción de autoridades, porque quienes protegen el mar, quienes protegen las fronteras, no puede ocurrir sin el aire, sin el permiso de las autoridades. Alguien volteó la cara. Exactamente, sin complicidad. Pero también está el robo, por supuesto. También es uno de los tipos penales más socorridos, porque sabemos que obedece a la situación económica del país. Yo pienso que muchas veces buscamos la solución en el derecho penal cuando la solución tiene que ser multifactorial, tiene que ver con oportunidades, con inversión en educación, que es lo que está tratando de hacer el Estado, tiene que ver con todos los factores que va a hacer que saquemos a los jóvenes de las calles, los deportes, con todas las cosas que requiere un joven o una jovencita, para que evitemos que caiga en las garras del delito. Muy bien, ya en 5 minutos que nos queda de programa, con usted siempre el tiempo es tan corto. Doctora, ¿hacia dónde se encamina la defensa pública dominicana? ¿A dónde quiere usted colocar esa institución que, dicho sea de paso, nosotros siempre hemos elogiado? Porque, como le dije, como trabajadora social, le doy seguimiento a ese tema y de verdad que es una labor muy linda. Yo he tenido la oportunidad de ver personas muy humildes que no tienen el acceso a un abogado, que es una manera de postrar y de obligar a veces a negociar a una persona que se ve que no puede pagar quien lo defienda. Ver al defensor público de verdad que es un alivio. ¿Dónde quiere usted ver, dónde queremos nosotros llegar en cuanto a defensa pública como país? Mira, yo entiendo que la defensa pública tiene 2 grandes retos hacia el futuro. Uno es terminar de abrir las oficinas que faltan en todo el país. ¿Cuántas faltan? Faltan 13, pero antes de final de año vamos a abrir en San José de Ocoa, en Neiva y en Elías Piña. Y el otro gran reto, y nos faltarían 9 más, que esperemos que pues el Estado dominicano fije sus ojos en la defensa pública y asigne una mayor partida presupuestaria, porque definitivamente, como habla la Constitución, la defensa pública debe garantizarse en todo el territorio nacional. Y de alguna forma se incumple con esto cuando en algunos lugares todavía tenemos abogados contratados y no defensores de carrera. Y el segundo gran reto, ya lo hablamos, que es la incursión en otras materias. Y yo entiendo, y en nuestra institución todo el equipo de trabajo ve a la defensa pública como, de aquí a unos años, como esa gran institución que tutela derechos humanos, como una institución donde las personas pueden ir y van a saber que esa institución va a estar de su lado, que es una institución parcial, porque eso es lo bonito de esta institución, es estatal, pero no es éticamente nuestro principio, así como los jueces, es la imparcialidad, los fiscales
debe ser la objetividad. Sí. En el caso de la defensa pública es la parcialidad, porque cuando a alguien lo persigue el Estado, lo persigue el Ministerio Público, la única institución con la que puede contar es la defensa pública. Yo siempre digo, pudiéramos decir la defensa pública, y lo he escuchado lamentablemente, defiende delincuentes, y yo digo, podrás ser delincuente hasta que es tu hijo, es tu padre, es tu hermano, es tu hermana. Inmediatamente, cuando se trata de un familiar nuestro, queremos que se le garanticen los derechos, queremos que se le tutelen cada una de las garantías. Que sea un delincuente hay que probarlo y tiene derechos. Así mismo es. Y eso es lo que no hace la defensa, estigmatizar a las personas, sino defender y garantizar sus derechos. Y yo entiendo que de aquí a unos años, pues la defensa pública va a ser ese brazo humano que garantiza el acceso a la justicia. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que yo espero que el público que no sabía que en Dominicana se ofrece este servicio bastante eficiente, bueno, pues ya usted lo sabe. Aquí en nuestro país hemos avanzado mucho, tenemos una constitución que garantiza derechos, el acceso a la justicia y este brazo tan importante que es defender la defensa pública. Usted no tiene acceso económicamente, las posibilidades a un abogado privado, bueno, pues no tenga temor, que usted va a encontrar un servidor público de la Dirección de Defensa Pública. Usted puede preguntar en el tribunal, mire, yo no tengo abogado, yo necesito un defensor público. Pedirlo en el destacamento, en las visitas carcelarias también, solicitar un defensor por cualquiera de las vías. Usted se necesita un defensor público y ahí va a estar uno de los abogados dirigidos por la doctora dándole ese importante servicio. Muchísimas gracias, le deseo muchos éxitos más. Una mujer exitosa ha llevado esa institución a un buen lugar y esperamos pues que el presidente y las autoridades le den los fondos que usted necesita, porque recuerde que usted tiene que abrir una en mi pueblo, que es Samana. Sí, así es. Ahí tenemos una deuda pendiente. Tenemos una deuda pendiente. Mil gracias, muchos éxitos y que Dios la bendiga para que siga siendo esa. Amén.